Saludo para todos. Les saluda Yanitza Xiomara Simán Carrieta, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de la UNAD. En el día de hoy vamos a exponer mi compañera Alejandra Isabel Yepes Orozco y mi persona la fase final de la materia Contratación Pública y Privada, diferencias y similitudes entre contrato público y contrato privado. Aquí tenemos diferencias entre el contrato público y privado, donde el contrato público se celebra entre una entidad pública y un particular o empresa, y su objetivo es la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público. A diferencia del contrato privado, que se celebra entre particulares o empresa, y su objetivo es establecer las condiciones de una relación jurídica de carácter privado, como la compraventa de bienes o la prestación de servicios no públicos. Partes del contrato público. Aquí tenemos las partes del contrato público, que son precontractual, contractual y postcontractual. También tenemos el consentimiento de los contratantes, en donde cada parte que interviene en el contrato actúan bajo su propia voluntad. Están de acuerdo en la realización o ejecución del mismo, llegando a un fin o un mutuo acuerdo. El objeto es el contenido en el que se basa dicha obligación contractual, y su causa es el motivo que determina a los contratantes a cumplir con sus obligaciones sumadas a la contraprestación. Aquí tenemos los principios del contrato público, que son igualdad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad, transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, participación, buena fe, eficiencia, equidad, libre concurrencia, planeación, omisión al deber de planeación, previsibilidad. Y acá podemos ver los principios del contrato privado, que son abuso del derecho, que consta de la Corte Constitucional, que supone que su titular haga una facultad o garantía subjetiva en uso contrapuesta a sus fines o alcance y a la extensión característica que le permite el sistema. También tenemos la autonomía de voluntad del artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, según el cual todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. La buena fe. Este principio enfatiza el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Según la Corte Constitucional de Colombia, la jurisprudencia constitucional ha definido este principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podría esperar de una persona correcta. También tenemos el consensualismo, que este principio determina que los contratos se formen por el solo consentimiento de las partes, y los modos para su exteriorización sobre libres y las condiciones a la utilización de ciertas formas exigidas por la ley o por el mismo acuerdo entre las partes cuando ellas así lo dispongan. La eficiencia. Con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos, las autoridades deben tener la capacidad para disponer los medios y o recursos necesarios para la ejecución de los mismos. También acá tenemos el
enriquecimiento. Este principio genera el derecho conocido como enriquecimiento injusto o sin justa causa. Se produce cuando una parte obtiene una ventaja patrimonial o con el correlativo empobrecimiento de la otra parte, sin que ésta exista una causa que justifique tal desplazamiento patrimonial. Error en común, que según la Corte Constitucional este principio, el error en común e invencible crea derecho y constituye uno de los casos excepcionales dentro de nuestro ordenamiento en los que admiten de que la creencia errónea y la buena fe sobre la legalidad de un acto. La imprevisión. Este principio considera la base fundamental en todo tipo de contrataciones. Mediante las partes que celebran un contrato tienen la obligación de que éste se cumpla según lo acordado. Relatividad. Este principio solamente los contratantes o cada una de las partes del contrato serán a su vez los acreedores y deudores en virtud del contrato y su voluntad y sus condiciones estipuladas. Causa concreta. Este principio estipula que no puede haber contratos sin una motivación suficiente que genere en cada una de las partes o contratantes la intención o motivación suficiente de celebrar un contrato. Inalterabilidad. Este principio indica que se debe respetar lo pactado por parte de los contratantes, con el fin de que éste sea legítimo. También determine el límite a la autonomía de la voluntad que está impuesta por la licitud de los acuerdos. Y aquí tenemos los tipos y clasificaciones del contrato público, como son contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicio, contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública, contratos civiles, la precisión de los efectos económicos entre las partes, la exigencia del contrato, contratos laborales, actores del contrato laboral y modalidad del contrato de trabajo. También tenemos contratos comerciales. Acá la compañera va a seguir con la responsabilidad por incumplimientos al contrato público. Muchas gracias. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público. En Colombia, la responsabilidad por incumplimiento de un contrato público está regulada por la Ley 80 de 1993, que establece las normas generales de contratación estatal. Según esta ley, cada una de las partes incumple con las obligaciones establecidas en el contrato público. Puede haber consecuencias como multas, indemnizaciones, la ejecución de garantías y la terminación del contrato. También pueden aplicarse sanciones administrativas y penales según la gravedad del incumplimiento. Responsabilidad por incumplimiento al contrato privado. En Colombia, la responsabilidad por incumplimiento de un contrato privado está regulada por el Código Civil y por las disposiciones establecidas en el propio contrato. En caso de incumplimiento, la parte afectada puede exigir el cumplimiento forzado del contrato, solicitar indemnización por los daños y perjuicios sufridos. También se pueden aplicar intereses moratorios, cláusulas penales o compensatorias según lo acordado en el contrato. Es muy importante consultar antes la legislación vigente y contar con asesoría legal para obtener información precisa sobre el tema en un contexto específico. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad implica que todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir un trato justo y equitativo sin discriminación ni privilegios. El interés general se refiere al bienestar colectivo y al beneficio de la sociedad en su conjunto. Es el interés que prevalece sobre los intereses individuales o particulares.
El interés particular, por su parte, se refiere a los intereses individuales o de grupos específicos. Estos intereses pueden ser legítimos y deben ser considerados, pero no pueden prevalecer sobre el interés general. Como tal, el principio de igualdad busca garantizar un trato justo para todos, mientras que el interés general busca el beneficio colectivo. Pero ambos principios son fundamentales en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas públicas. Muchas gracias, le hablaba su compañera Alejandra Yepes.